Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos los que están conectados esta noche a través de la plataforma Zoom. Estamos en la cuarta sesión de un estudio bíblico basado en el libro de Efesios. Este estudio se llama Sentados en Lugares Celestiales y esta noche es nuestra cuarta sesión. Y la cuarta sesión particularmente trata sobre el capítulo 4 del libro de Efesios. Y nuestro estudio de hoy se titula Los dones espirituales. Así que también le doy la bienvenida a todas las personas que nos ven en diferido a través del YouTube, la grabación de esta reunión de estudio bíblico, que lo hacemos en vivo a través de Zoom todos los martes. A los que me ven en la grabación, les digo a todos bienvenidos, y si alguno de ustedes quiere unirse a nuestro grupo de estudio bíblico, nada más me deja un mensajito por aquí abajo. Si estás en YouTube, me dejas un mensaje. Si estás en Facebook, también me puedes dejar un comentario. Lo vamos a tener muy presente. Y pues si no me conoces, mi nombre es Carlos Aparcedo, tu servidor desde la ciudad de Miami. Vamos a comenzar el estudio de esta noche haciendo un comentario. No lo voy a leer porque tenemos mucho material, pero voy a hacer un comentario sobre el capítulo 2 del libro de Efesios, perdón, del libro de Hechos, que yo creo que todos ustedes lo han leído, lo han escuchado, han escuchado hablar de este pasaje alguna vez. Y es ese pasaje del libro de Hechos que habla sobre aquel trascendental evento de la caída del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que sucedió allí? El Señor Jesús se despide de los apóstoles ven cómo Jesús asciende al cielo, y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Y cuando ellos están allí, en ese lugar donde vieron por última vez a Jesús, que estaba resucitado en un cuerpo glorificado, estaban mirando el cielo y vinieron unos ángeles y le dijeron: bueno, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué hacen? Como, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? O sea, este que están viendo ascendiendo el cielo, también lo van a venir viniendo de regreso. Entonces, básicamente, lo que el Señor, lo que le estaban diciendo los ángeles a los apóstoles, es decir, el mensaje que bien eso era: ustedes tienen una misión, así que, o sea, ya se acabó, todo muy lindo, pasaron un tiempo muy bonito con el maestro, pero vayan a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Vayan a hacer aquello que les fue encomendado. Porque en Mateo 28, que por cierto tiene mucha relación allí en lo que dice con el libro de Hechos, en Mateo 28 dice que el Señor Jesús dijo, voy a buscarlo rapidito aquí para leerlo, para leerlo textualmente. Mateo capítulo 28, el Señor Jesús dice, esto es un pasaje que se llama la Gran Comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando el Señor les da una misión, que es ir a ser discípulos, un mandato, les dice que los bauticen, que le enseñen todas las cosas que Él les mandó, y les hace una promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero cuando Él dice yo estoy con ustedes todos los días, no se estaba refiriendo específicamente a Él, a Jesús, sino que se estaba refiriendo a la persona del Espíritu Santo, quien era, quien iba a estar con los apóstoles todos los días hasta el fin del mundo, y quien está con nosotros, la persona del Espíritu Santo, todos los días hasta el fin del mundo. Y como dice allí, amén. Y hay una promesa, y Jesús le dice
que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban esa promesa. Y ellos, eso que le estoy hablando, de que ellos lo ven ascender, es el capítulo 1 de Hechos. En el capítulo 2 dice que ellos están unánimes en un mismo sentir orando. Era el día que se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. Cuando se celebra la fiesta del Pentecostés, vienen a Jerusalén personas que son de sangre judía, pónganme atención, de sangre judía, pero que no son de Jerusalén, no son de Israel, no nacieron allí, son personas descendientes de toda esa diáspora, todas esas personas que se fueron por una u otra causa de Israel, son descendientes, estos que llegan a Jerusalén en el día del Pentecostés, repito, son judíos que llegan, pero que tienen otro idioma, que tienen otra cultura, que vienen de diferentes lugares, de diferentes países, diferentes idiomas, y cuando estos apóstoles están orando junto con otros discípulos, dice que cayó el Espíritu Santo y se le aparecieron lenguas como de fuego, y ellos comenzaron a hablar de Jesús, a hablar hablar de la buena nueva de salvación, de que Jesús había muerto por nosotros en la cruz, pero comenzaron a hablar en las diferentes lenguas de todas esas personas que estaban allí, que venían de otros países, de otras culturas, de otras naciones, y que estaban allí porque estaban en la celebración del día del Pentecostés. ¿Y por qué les estoy hablando del libro de Hechos si el objeto de estudio de este estudio bíblico es el libro de Efesios? Precisamente porque lo que vamos a hablar esta noche, el tema principal, vamos a hablar de varios temas, pero el tema principal es el de los dones. Y precisamente en el libro de Hechos podemos ver que cuando cae el Espíritu Santo, ellos reciben allí un don en particular, que es el don de lenguas. Ese don de lenguas se refiere a que ellos tienen la capacidad de hablar en lenguajes, en idiomas que ellos no conocían, que quizás nunca los habían escuchado, nunca los habían hablado, y estaban hablando específicamente de Jesús, de las buenas nuevas de salvación. ¿Y por qué el Espíritu Santo les cedió a ellos ese don? Porque en ese momento la iglesia está naciendo y el Señor necesitaba hacer un prodigio, hacer algo grandioso, hacer algo milagroso. ¿Para qué? Para que todas esas personas que estaban allí de diferentes naciones, eran judíos ciertamente, pero de diferentes naciones, culturas, países, creyeran en Dios. Bueno, creen en Dios porque son judíos, pero que creyeran en Jesús como el Redentor, como el Mesías, como el Señor y Salvador. Efectivamente, muchos lo escucharon. Ese día se convirtieron, dice la palabra, una gran multitud, se convirtieron miles, y allí nace la iglesia. Bueno, la iglesia nace, por supuesto, con los apóstoles, pero allí es donde comienza el crecimiento de la iglesia, precisamente en ese pasaje del libro de Hechos. A lo que me refiero específicamente es que allí se reparte un don, que es el don de las lenguas. Pero el don de las lenguas se reparte con un propósito, y ese propósito es el de edificación. Es decir, los dones el Señor los da con un propósito específico. Ahora bien, voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a hablar ahora ya de el libro de Hechos, capítulo 4. Vamos a leer rápidamente hasta el versículo 12, no, perdón, hasta el versículo 16. Y yo espero que hayan tenido tiempo de contestar ustedes en sus casas todas las preguntas, porque no va a ser bastante difícil que nos dé tiempo esta noche de responder todo. Y yo quiero pedirles disculpas porque desde Ciudad de México, los directores del Ministerio 5E nos pidieron a todos los profesores, a todos los maestros, que diéramos el estudio en 7 sesiones. Y la verdad que nada más hablando de los dones, hubiésemos podido pasar 3 o 4 sesiones, solamente hablando de los dones.
Entonces, estamos hablando del capítulo 4, imagínense. No nos da tiempo de responder todas las preguntas, pero el capítulo 4 tiene un contenido extremadamente rico e importante. Así que vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Dice el capítulo 4, hablando del apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjense que si analizamos estos primeros 6 versículos, nos vamos dando cuenta de que Pablo, antes de hablar de los dones, es decir, para introducirnos en la importancia de los dones, yo no sé si ustedes lo observaron, pero Pablo comienza hablando de la importancia de la unidad. Está hablando de ser de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir no significa que todos tengamos la misma opinión sobre todo. Aumentarle un poquito el tamaño porque veo a Roberto ahí como cruzando los ojos. Ok, entonces, no significa que todos opinemos igual, no significa que tenemos que estar de acuerdo en todo, porque una cosa es ser de un mismo sentir y otra cosa es ser de una misma opinión, ¿ok? O de un mismo pensamiento. Son dos cosas diferentes. Pero Pablo enfatiza en que cuando dice andéis como es digno de la vocación porque fuiste llamados, y nos preguntaremos, bueno, pero ¿cómo es eso de andar digno de la vocación porque fuimos llamados? Bueno, aquí Pablo lo explica. Así es como tiene que hacerlo, Roberto. Si no lo habías entendido, te dice Pablo. Roberto, lo que tiene que hacer es andar con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros. Eso significa aceptándonos con nuestros defectos y virtudes, en amor, siendo solícitos en guardar la unidad. Miren cómo Pablo enfatiza la unidad del Espíritu, porque todos tenemos el Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza. Miren cómo se utiliza la palabra uno, una, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí me estoy dejando entender? Es decir, Pablo, para introducirnos a los dones, comienza a hablarnos de la importancia de estar en unidad, de mantener la unidad del espíritu. Pero luego, miren qué interesante. Yo quiero que le pongan atención al versículo 7, ¿verdad? Pónganle atención. Pablo dice, mira, sí. Mira, Pastor Miguel, ciertamente tenemos que guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Ciertamente tenemos que soportarnos unos a otros. Un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, un bautismo, un Dios. Pero esa palabra pero hace un enlace, es una palabra de enlace entre los 6 versículos anteriores y lo que viene ahora. Pero, a pesar de que sí, la unidad, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, se está refiriendo a Jesús, y dio dones a los hombres. Se me perdió el pasaje. Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es
sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Obviamente sabemos que está hablando de Jesús, porque cuando dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, yo creo que todos ustedes saben esto, pero pues lo explico por si acaso alguno no lo sabía. Se está refiriendo a Jesús, que cuando Jesús, esto puede ser nada más esas tres líneas que están viendo allí. Ahí tenemos materia amplísima para otro estudio bíblico. Esas tres líneas. Yo creo que el pastor Miguel Ángel se gozaría dándonos una explicación y pudiera pasar 2 horas hablando de eso. ¿Sí o no, pastor? Hora y media. Más o menos. Entonces, si se emocionan, llegamos a las 3. ¿A qué se refiere que Jesús está hablando de los 3 días que Jesús estuvo, es decir, antes de la resurrección, los 3 días que Jesús estuvo muerto? Como dice aquella canción, ¿verdad? No estaba muerto, estaba de parranda, porque estaba el diablo. Al principio cantó victoria, pero luego dijo, hey, ¿qué pasó aquí? Aquí me dieron una sorpresa, me dieron un golpe de estado, porque en esos 3 días, en ese tiempo que transcurre entre la muerte y la resurrección, dice que Jesús descendió primero a las partes más bajas de la tierra y que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Y aquí viene a ver otra frase de enlace. La frase de enlace es a fin de. Miren, voy a poner aquí en color verde las frases de enlace. Pero, y aquí dice a fin de, es decir, ¿para qué se dieron los dones? ¿Están conmigo? A fin de perfeccionar a los santos, y cuando dice a los santos se refiere a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos sin excepción. Esto no es a los pastores, a los líderes de alabanza, no, a toda la iglesia. Es decir, el Señor concede los dones para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, y aquí hay una meta y un propósito, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Miren qué hermoso. Hay un propósito en eso, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. De tal manera que hay un propósito, y los dones el Señor los da para, ¿cómo explico esto? Vamos a ver. Para que crezcamos. Para que crezcamos. Para que no seamos, voy a poner esto más bien en otro color, en rojo. Para que crezcamos. Para que no seamos niños fluctuantes. Para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y lo que estoy queriendo resaltar acá es que la edificación del cuerpo de Cristo no es un evento estático. Es un proceso continuo y constante.
No sé si me estoy dejando entender. ¿Cuándo termina el proceso? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuándo concluye ese proceso? ¿Sí me oyen? ¿Sí me están oyendo? Sí, pero la pregunta, ¿otra vez? Que cuándo concluye ese proceso del cual habla Pablo, de la edificación del cuerpo de Cristo. Adelante, Patrick. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero quiero hacer una aclaratoria con respecto a estos versículos que siempre tienen el tema, y quiero hacerlo en base a lo que usted acaba de mencionar del versículo 12 y luego del versículo 13. Y quiero hacer la diferenciación. Cuando habla de la palabra en el versículo 12 de perfeccionar, usted está viendo perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación. Pero cuando vemos en el versículo 13 que dice a un varón perfecto, no es el mismo significado ni tiene la misma finalidad, sino que es una construcción. Explico. La palabra perfeccionar en el griego es la palabra catartizo. La palabra catartizo significa capacitar, equipar, incluso hace la similitud con alguien que está amoblando una casa, que para poder hacer todas las partes tiene que amoblar de acuerdo a lo que tiene que llenarse en cada lugar. Entonces quiero hacer esta acotación importante, porque el perfeccionamiento es un proceso en los dones y en la vida de la gracia. Es decir, el Señor nos está equipando y mantiene un proceso de perfeccionamiento permanente hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Sin embargo, la palabra perfecto, que significa teleios, no es igual que catartizo. O sea, catartizo es equipamiento, más teleios es madurez. Entonces, qué importante es entender esto, porque el Señor nos está perfeccionando para alcanzar la madurez espiritual. Ese es el principio, y eso es una permanente vida en la gracia para seguirnos perfeccionando y madurando en la vida espiritual. Muy bien, excelente, hermano Miguel Ángel. Muchas gracias. Entonces, valdría la pena preguntarse, de acuerdo a toda esa magistral explicación que nos dio el pastor Miguel Ángel, ¿hasta cuándo es ese proceso? Sí, él dijo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Permanentemente, o sea, siempre vamos a estar perfeccionándonos. Siempre, siempre, hasta que el Señor venga. Siempre. No vamos, no podemos parar. Yo no he aprendido todo. Miguel Ángel no ha aprendido todo. Siempre necesito seguirme edificando. Y yo doy, pero también tengo que recibir. Yo también necesito ser ministrado. Ahora, ¿quién ministra los dones a quién? El Espíritu Santo nos ministra a nosotros. Okay, creo que no supe expresar la pregunta. Creo que no supe decir la pregunta. En este caso, mira, Cela, mira qué interesante lo que estás diciendo. En este caso particular del libro de Efesios, cuando dice apóstoles, profetas, maestros, apóstoles, ay, ya se me olvidó. Evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ok. Cuando dice eso, dice que quien los da está hablando específicamente de Cristo. Jesús, en el versículo 8. Específicamente. ¿Ah? ¿Qué decías tú, Roberto? En el versículo 8 dice Jesús. Jesús, específicamente. Ahora la pregunta es, yo recibo el don, o X persona recibe el don, y yo ministro el don. Es decir, cuando yo digo ministrarlo, me refiero a ponerlo en uso. En este caso, Diana, correcto, los dones, en este caso de Efesios, los da Cristo. Ahora bien, la pregunta es que ¿quién los ministra? Es decir, como cuando digo ministrar, me refiero a poner el uso, poner en uso el don. En servicio.
El servicio, o sea, exactamente. Ponerlo al servicio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y santificación. Y la santificación, todo lo que dice allí. Ahora, ¿quién ministra a quién? No supe expresarme la pregunta otra vez. Los ministros de la iglesia. Los ministros a la iglesia. De acuerdo a lo que dice, son los santos que están siendo perfeccionados para la obra. Son los que son ministrados. Los que somos maestros, apóstoles, profetas, los que tenemos ese don, estamos para servir a los demás, a los que se congregan, no. Muy bien. Para enseñar. Voy a hacer, ok, eso es cierto, Mireya, pero ahora voy a formular la pregunta de otra manera. ¿Quiénes reciben dones? Todos. ¿Por qué usted cree que todos, Marcela? Y ahí porque según dice la palabra, todos los hijos o sea, todos los que venimos a Cristo tenemos un don, que a veces no sabemos cuál es o no lo hemos ejercido tal vez, pero siempre todos tenemos dones. Sí, Okay. Bueno, hermano, dice que, Gracias, bueno, Marcela. hermano, dicen que, bueno, que el don es un regalo dado por la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero la pregunta es, Roberto, ¿quiénes reciben dones? Bueno, hermanos, yo pienso que el Señor da de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo al carácter de cada persona, porque no todos recibimos todos. Ahí está hablando de que a uno nos da una cosa, a otro nos da otra cosa. Yo pienso que va de acuerdo al carácter de cada persona, porque algunos, por ejemplo, tenemos el don de evangelizar, el don de hablar en lenguas, el don de echar fuera espíritus. Y hay gente que no tiene el carácter para ir y echar fuera un demonio. Entonces, claro, sin duda. yo pienso que de acuerdo al crecimiento, a la madurez espiritual, es como el Espíritu Santo nos va dando a cada uno como vamos aprendiendo, como vamos madurando en la palabra de Dios. Es mi pensar. ¿Usted cree que el Señor le da dones solo a las personas maduras en la No, fe? no, digo de acuerdo a la madurez de nosotros. No, Dios nos lo reparte. Dios, yo pienso, es mi forma de pensar. Yo digo que el Señor nos da de acuerdo al carácter. Tiene que ver nuestro carácter. A veces no somos, hay personas que son buenísimas para evangelizar, hay personas que no tienen ese don, el Señor les da el don de lenguas. O sea, yo pienso que el Señor en su infinita sabiduría, Él ve el carácter de cada una, conoce nuestro corazón de cada uno y de acuerdo a cómo vamos creciendo en el Señor, porque no nos van a aventar así nada más, dice, al ruedo sin estar preparados. Usted para llegar allá a donde está ahorita dándonos a nosotros, tuvo que aprender, tuvo que leer, tuvo que enseñarse para podernos dar a nosotros. Yo pienso, es mi forma de pensar. Muy bien, Porque, Camila. No. Bueno, a ver, no sé si esté bien, pastor. Yo te diría que estás bien en una buena parte, pero no, es decir, en cierta parte difiero contigo y ahorita te voy a explicar por qué. ¿Quería decir algo, Pastor Miguel? No, está bien, pastor, continúe usted para completar la idea, por favor, no perdamos tanto tiempo. Ok, no, yo lo que quería decir, Camila, bueno, más bien, ¿qué opinan ustedes de lo que dice Camila? Es que tal vez, bueno, no sé, de mi parte, digamos, tal vez estamos confundiendo otros dones, como hablar en lenguas y otras cosas que pertenecen a Corintios. Bueno, yo estoy hablando de dones, yo estoy hablando de dones en general. En general. De todos los dones. De todos los dones. Ajá. Ok. ¿Qué opinas tú, César? ¿Quiénes reciben dones? ¿Se me fue? Me fui, ¿me escucha? Aquí está, sí, aquí estás. Bueno, la pregunta que usted dice, ¿a quién le da dones? Yo leí ahí que se le da a todos. A todos. A todos. A todos. Okay. A todos. ¿Y por qué algunas personas no los ejercen? Si fuese a todos. O sea, ¿por qué no está toda la iglesia ejerciendo los dones? Porque no han llegado a esa madurez o no han tenido ese llamamiento
o no sé por cuál razón no están todavía en este camino, pues, esa parte no, pero está por ahí, pues, o sea, lo tenemos, pero si no... Pero algo pasa. Sí, exacto, algo pasa. Y lo que pasa es eso, pues, buscar salir hacia los frutos del Espíritu, pues. Cuando Muy tú vas bien. cuando tú vas al camino del fruto del Espíritu, vas adquiriendo esa madurez. Y al ir adquiriendo esa madurez, vas sabiendo cuál es tu don y vas ejerciéndolo. En la medida en que vas madurando en la fe, vas sabiendo cuál es tu don y lo vas ejerciendo. En la fe, no, en los frutos espirituales. En los frutos. Muy bien, muchas gracias, César. Adelante, Hermano. Patricia. Oiga, Patricia, ajá. Yo creo que Dios da como quiere y como es por gracia, es inmerecido. Es igual que la salvación. Yo no tengo por qué, o sea, no es que yo me lo gane, es que Dios me lo da como Él quiere y el don que Él quiere. Ok, pero no me está respondiendo la Hermano. pregunta. ¿A quién le da Dios los dones? O sea, A los que están dispuestos a recibirlos, ¿no? a Y los a Dice Diana, practicarlos. ya va, pero esperen por favor que Patricia termine su respuesta. No te escuché la última pregunta. ¿Que a quién le da Dios los dones? Llámese Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los que creemos en Él, a los que no, a sus hijos. O sea, tú dices que a todos los creyentes. A unos, a otros, otros. A unos les da unos dones y a otros otros dones. Correcto, Muy bien. hermano. Dice Diana lo que están dispuestos a recibir. Bueno, yo creo que... Y las capacidades, perdón, pastor, las capacidades que Dios le ve a cada persona. Bueno, pero es que justamente la capacidad tiene que ver con el don. Es que... Sí, pero no todo el mundo está dispuesto a recibir los dones. No todo el mundo tiene esa capacidad de recibirlos, de percibir que los tiene. Tiene que haber una fe. Es como Dios le parezca, porque a unos constituyó apóstoles, a otros pastores. Y igualmente el Espíritu Santo, eso lo da al que le parezca. O sea, ellos son, o sea, ellos deciden. Voy a hablar de un ministerio, para no decir apóstoles o pastores, voy a hablar de un ministerio que a lo mejor la gente no lo valora tanto, pero no es menos importante. Voy a hablar del evangelista. Puede ser que alguien tenga el don de ser evangelista y no lo sabe. ¿Sí o no? Dice Mireya que sí. Yo digo que no. Dice que porque no. Porque eso te fluye, eso sale. Cuando tienes enfrente a una persona, sale la palabra de Dios, te empieza a fluir. Ese es cuando tienes el don, cuando lo sientes, el Espíritu Santo te lo hace vibrar, te lo hace sentir y empiezas a compartir, empiezas a decir, y la palabra de Dios te empieza a fluir en tu cuerpo, porque ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, cuando tú lo tienes el don, yo digo que sí te sale. El Señor lo tienes y lo tienes que soltar. Bueno, pero puede ser que estés hablando del Señor, pero no sabes que eres evangelista. Sí, pero entonces ahí te das cuenta, porque mucha gente se le da, mucha gente no se le da porque no es el don que tiene. Y es cuando entonces tú lo puedes oír y dices, este tipo es un evangelista, esta mujer es una evangelista, porque estás oyendo la manera como se está expresando y tiene un don de convencimiento para que el Señor esté ahí con ellos. Bueno, no sé, yo soy muy fan. Los creyentes son los que reciben, los creyentes. Van bien, excelente. Sí, adelante, Miguel Ángel. Todos tenemos dones, primero. Segundo, Dios da dones a los hombres, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y los hombres en general somos todos, tanto femenino como masculino. Ambos géneros reciben dones del Señor. Ahora, si de alguna manera pudiéramos diferenciar, y esto lo aclara un poco mejor Romanos 12 y Primera de Corintios 12, pero sé que nos estamos adelantando un poco, vamos a entender que todos tenemos dones y que de manera natural Dios permite que fluyan dones en nosotros. ¿Con qué fin? Con el fin de
ayudarnos a entender que hay algo dentro de nosotros que va a ser equipado por el Espíritu. Entonces, así es, amén. Cuando eso ocurre, a ver, y lo pongo de esta manera, yo lo hablo mucho y cuando me tocó hablar de los dones, yo hablo de dones operacionales, por darle un nombre, dones funcionales y dones de oficio. Todos son importantes y todos los da Dios, pero ¿cómo se desarrollan? Se desarrollan en la misma medida en la que nosotros estamos entendiendo cada uno en su espíritu que podemos alcanzar esa madurez. Eso significa, por ejemplo, de que muchos tenemos don de servicio, pero servimos igualmente, seamos funcionalmente con un don apostólico o funcionalmente con un don evangelístico. Servimos igual. Es decir, en nuestra naturaleza, el Señor en su gracia pone dones a todos los hombres, solo que hay dones más generales, por llamarlo de una manera, que todos los tenemos, estamos capacitados y equipados para eso. Pero hay dones que en el perfeccionamiento y en el equipamiento de los santos, y justamente Efesios 4 habla de esto específicamente con dones dados por el Señor Jesucristo a gente que cumple dones de función, es decir, funciones apostólicas, funciones evangelísticas, funciones proféticas, funciones pastorales y funciones de maestros o magisteriales. Excelente. Pero igualmente eso es un tema de capacitación y eso lo da la vida que podemos llevar por la revelación del Espíritu. Entonces, como decía Mireya también, vamos creciendo en la misma medida de que tengamos esa hambre de alcanzar un don en el Señor, y el mismo Espíritu Santo nos va revelando en la medida que profundizamos en esa madurez que les hablaba al principio, vamos siendo equipados, vamos recibiendo la revelación de cada don que el Señor, por gracia, desea colocar en cada uno de nosotros. Algunos lo reciben, otros no, pero los dones están. No porque no haya sido sembrado, sino porque es una decisión ya del alma y no de la vida espiritual que debe crecer en cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel. Ahora miren esto. Por eso yo decía que el que lo quiere recibir. Sí, pero también es importante que sepamos que como quiera que sea, el don siempre va a estar allí. Es decir, es como, digamos, por expresarlo de alguna manera, como que lo tienes allí guardado. Eso es, esto lo podemos relacionar con la famosa parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Recibir el que y le dieron practicarlo. un talento y dijo, no, yo lo enterré porque Eso. yo tenía miedo. Y el que le dieron 5 y el que le dieron 10. El que le dieron 1 lo enterró. Así es el que le dan el don, pero no hace nada con él. O porque no sabe que lo tiene, o porque quizá tiene temor, o porque quizá en su libre albedrío tomó otra decisión, pero lo sigue teniendo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo enterró. O a alguno le dieron 2 talentos y de los 2 talentos logró tener 4. Y hubo uno que le dieron 5 y de los 5 logró tener 15 porque los administró mejor. Y por eso viene el Señor y le dice al que los administró mejor, le dice, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero el que lo enterró recibió su castigo. ¿Sí conocen esa parábola, verdad? Sí. Ok, entonces, lo que yo quiero que nos quede esta noche, en lo que yo quiero que el Espíritu Santo nos ministre y que eso quede impregnado en nuestros corazones esta noche, es que de una u otra manera, yo no lo digo, lo dice la palabra, los dones son dados al cuerpo de Cristo para edificar al cuerpo de Cristo. Lo voy a repetir. Los dones son dados a los cristianos para edificar a los cristianos, para ministrar a los cristianos, para edificarnos los unos a los otros. Y reitero lo que decía en los primeros versículos del libro de Efesios, del capítulo 4, manteniendo la unidad en el Espíritu. Estamos en unidad en el Espíritu, pero tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes dones y nos ministramos los unos a los otros. Y lo que estoy queriendo que quede impregnado en cada uno de nosotros, internado en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro entendimiento,
es que todos tenemos un don, por lo menos, yo no sé si más de uno, no me atrevo a decirlo, pero todos tenemos un llamado, todos tenemos una misión, todos, póngame atención por favor, todos tenemos un propósito en la vida que es dado de parte de Dios para nosotros. Todos, y es algo que debemos saberlo y llevarlo siempre presente, y que en esos momentos en que eventualmente porque quizá alguno de nosotros nos puede pasar que tengamos un momento en la vida donde digamos, yo no le encuentro sentido a la vida, yo como que no puedo hacer nada bien. No, eso no es cierto. Hay dones en ti, hay un llamado, hay un ministerio, hay un propósito. ¿Cuál es? Eso tiene que revelártelo el Señor. Y precisamente una de las funciones del ministerio pastoral y del ministerio apostólico es ser un administrador de los dones. Y el pastor es una persona que el Señor usa para ayudarle a las ovejas a conocer sus dones y a ponerlos en práctica para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿No les parece lindo lo que les estoy diciendo? No soy yo quien habla, eso está en la palabra. Yo no recibí una revelación extraordinaria del Señor. Eso, Pablo sí, yo no. Yo estoy ministrando lo que está en la palabra del Señor. Ahora miren esto. Vamos ahora brevemente a 1 Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Miren qué grande esta revelación que hay aquí en la palabra. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué lindo eso. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí viene lo que decía Miguel Ángel, de los diferentes tipos de dones, como él los clasificó, los clasificó. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Recuerdan lo que yo les dije de Mateo 28, cuando el Señor Jesús dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Recuerdan que les dije eso? Aquí viene Pablo mencionando eso. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué les da la manifestación del Espíritu? Provecho. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos muchos, somos diferentes miembros del cuerpo, pero todos somos parte del cuerpo, somos el mismo cuerpo. Pablo hace comparación como el pie, la oreja, el pelo, la nariz, tienen diferentes funciones, pero todos son parte del cuerpo y todos se necesitan mutuamente. A eso se refiere Pablo aquí en Efesios capítulo 12. Ahora bien, ¿qué diferencia notan? ¿Cuántos dones vimos en Efesios? 5. 5. Ok. Algunos opinan que son 4, pero no vamos a discutir eso aquí, porque eso es ya materia de otro estudio. ¿Cuántos ven aquí? 9. 9, vamos a ver. ¿Tú los contaste?
Sí. Ok. ¿Alguien más dice cuántos son? ¿Cuántos vemos aquí? Primera de Corintios. Primera de Corintios 12. Sí, alrededor de 9 veo yo, pastor, también. Ok. Palabra de sabiduría. Son 8, 9. Palabra de ciencia. De Fe. ciencia, Sanidades. Hacer 9. milagros. Profecía. Discernimiento de espíritu. Géneros de lengua. Interpretación de interpretación. lenguas. 9. Ahora, aparte de que son 9 y en Efesios son 5, ¿qué otra diferencia notan aquí? Pero en el Que versículo 28 de Corintios habla de otros dones. Repite algunos de los de Efesios, pero habla de otros. ¿Cuál ves aquí que está en Efesios? En Corintios 12, en el versículo 28, dice apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan. Ok, no, pero tienes razón. Pero yo hablaba de estos versículos que tenemos aquí en la pantalla ahora. hermano. ¿Qué diferencia notan? Sí, yo, bueno, lo que vi fue con que 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice que el Espíritu Santo reparte los dones, ¿verdad? Y se dan conforme a la voluntad. Sí. Del Espíritu Santo, ¿verdad? Ajá. O sea, ¿Cuál es la diferencia? En cambio, no, la diferencia es que en el otro caso, en Efesios 4:8, dice que Jesús es el que los da. Muy bien. Los dones de Cristo, los dones del Espíritu Santo. Excelente, Roberto, lo observaste. Muy bien. Vamos a leer rápidamente en lo que nos comentaba Patricia. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo. Tiene el versículo 27. Y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Bueno, ya sabemos que la respuesta es no. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Claro, Pablo lo que está haciendo aquí, Patricia, es introduciéndote al siguiente capítulo, que es el 13, y te dice, procurad, Patricia, procura los mejores dones, pero yo te recomiendo un camino aún mucho más excelente. Y ahí es donde Pablo comienza a desarrollar el amor, y dice que el amor es lo más importante, que ese es el don o el camino más importante. Bueno, sí, una pregunta, disculpe, bueno, espero no salirme, ¿verdad? Es una preguntita, una duda que tengo yo. Bueno, los dones del Espíritu Santo, a los que da el Espíritu Santo, digamos, se los reparte como Él quiere a las personas. Una persona puede tener hasta 3 dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, interpretar lenguas, etcétera. O más. Pero los dones que da Jesús, ¿verdad? Los ministerios, digamos, hay personas que pueden ser, digamos, apóstoles y maestros y pastores a la vez, ¿no? O sea, solo esa es la pregunta. Te la devuelvo la pregunta. Sí, gracias. Te la devuelvo. Respóndemela tú. No, o sea, si Dios hace un apóstol, es apóstol, y si es pastor, es pastor, o sea, porque esas funciones, puede ser un pastor, pero es que hay pastores eso fue lo que me entró a mí, hay pastores que son como maestros de la palabra, o sea, le agarran, digamos, como un ejemplo, en el caso de más de uno de ustedes, que lo agarran a uno y le enseñan de una manera, hermano, que hasta queda gusto, ¿ah? Entonces digo yo, bueno, y son pastores y son maestros, ¿ah? Entonces, tú mismo estás respondiendo, Roberto. Está bien lo que estoy diciendo. En Venezuela decimos que estás pagando y te estás dando el vuelto tú mismo. Es correcto, no, es que no, yo lo hago con humildad porque eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero puedo estar equivocado, ¿verdad? Por eso es que hago la pregunta, porque no lo sé. Gracias. Hay personas que lo pueden tener todos. Ahora, una cosa, fíjate tú, Roberto,
Una cosa es moverse en un don y otra cosa es tener el don como, por decirlo de alguna manera, como de oficio. Esa es la palabra, oficio. ¿Me entiendes? No es lo mismo caminar en el don, usar parte del don, recibir del don y compartirlo, a oficiar el don, profesarlo. Correcto. Por ejemplo, yo particularmente, yo eventualmente me muevo en el don profético, pero yo no soy profeta. Okay. A veces Dios me usa en profecía. Hermano, entonces, eso sería una diferencia, entonces. Digamos, absolutamente. Sí, porque sí. Entonces, digamos, pues, un ministerio, nada más. Y en los dones sí se puede tener varios. No, pero hay personas que sí lo tienen 3 y 4 y más. Hay personas que lo tienen. Hay personas que lo tienen. Pero digamos que son pastores y maestros. Puede ser pastor, maestro y profeta, por ejemplo. Pero siempre hay un don predominante. O sea, correcto. Siempre porque en la medida en que nosotros desarrollamos esa madurez, en la medida en que nosotros dejamos que el Espíritu opere en nosotros y nos permita fluir en esa madurez, entonces el mismo Dios va revelando en qué parte del cuerpo. Y por eso es importante recordar lo que dice lo que acabábamos de leer. Todos son el cuerpo, pero todos dentro del cuerpo tienen una porción de don que Dios les ha dado específicamente para usar, para funcionar o para profesar. Todas son válidas. Bien, gracias. Así mismo es. Muchas gracias, Miguel. Ok, vamos a continuar. Mire que voy rapidito y trato de ir rápido, pero es como que es difícil verlo todo. Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y aquí comienza a hablar Pablo de repartición otra vez. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque Dios no le reparte a todo el mundo igual. Ahora, ahí vendría la pregunta, hermana Camila. ¿En qué se basa Dios para darle a uno una medida diferente? Pues yo digo en su soberanía, porque honestamente yo no le pudiera encontrar una explicación lógica a eso. Pero él dice, ahí dice Pablo, lo voy a repetir, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, miren que Pablo aquí no hace exclusión. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, algunos de ustedes dijo que se nos da por gracia, creo que fue Roberto, de manera que teniendo dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de ser, porque es que no todo el mundo se le da con la misma medida de fe, están viéndolo, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, voy a retroceder el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, póngame mucha atención por favor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ahí comienza Pablo a hablar de los dones, y habla de dones de los que no se habla en los otros pasajes.
¿Qué diferencia notan? ¿O qué similitud? Este es el rojo que Ana dice que no se ve bien. ¿Qué notan? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Vieron la diferencia? ¿Qué diferencias y semejanzas? Esa es la pregunta que encuentras entre los dones y los dones de los que se veía en los otros pasajes, que hemos visto en los otros pasajes. Esa pregunta. No. Ayúdenos, por favor, Pastor Miguel, ayúdenos, Pastor. A ver, lo que resaltó Carlos es específico, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo te pregunto, Roberto, y le pregunto al equipo, ¿cuántos han recibido una medida de fe de parte de Dios? Levanten la mano los que no la han recibido. Ahora levanten la mano los que la han recibido. Gracias. Entonces todos tenemos dones basados en lo que dice Pablo. ¿Se entiende? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Conforme a la gracia. De Jesús. Conforme a la gracia divina. Sí. Conforme a la gracia divina. El regalo de la gracia es el regalo que permite que podamos ser poseedores de dones. Y si se fijan en los dones que expresa el versículo, los versículos siguientes, todos los tenemos. Todos podemos exhortar, todos podemos servir, todos podemos en algún momento presidir, todos podemos en algún momento ejecutar alguno de esos dones y lo hacemos de manera natural. Esos son los dones que yo llamo operacionales, operan en todos nosotros y están por naturaleza de la gracia, porque solamente el que recibe la naturaleza de la gracia, todos como hijos de Dios, somos salvos por gracia. Por tanto, somos merecedores y somos alcanzadores de esos dones. Y Amén. los podemos utilizar, como dice el mismo apóstol Pablo, con absoluta liberalidad. No libertinaje, liberalidad. Es decir, tenemos la libertad de poderlos usar al servicio del cuerpo en cualquier momento. Amén. Muchas gracias, Miguel. Adelante. Gracias. Camila tenía la mano levantada, pero como que se desconectó de repente. Debe decir que perdió la conexión. Qué lástima. Mira. Sí, hermano Marcos. Hermano Marcos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Entonces, quiere decir que una persona, un hermano en Cristo, puede tener algunas funciones. ¿Sí? Algunas funciones respecto a los dones que tienen, o sea, de los que hay, de los que Cristo Jesús nos da y el Espíritu Santo. No, creo que no entendí bien la pregunta. O sea, me refiero yo, que si una persona, o sea, o yo, puedo tener algunos dones de los que Dios ha dado, o sea, de que Jesucristo y el Espíritu Santo me ha dado a mí. Eso es lo que estoy tratando de hacerles ver, hermano, justamente. Porque no es que me quiero llevar flores, yo lo que es la gracia de Dios que a mí me ha dado. Yo trabajo con niños, me encanta trabajar con niños, si es posible acostarme con los niños a jugar con ellos, yo me acuesto a jugar con ellos. Trabajo con la gente drogadicta, me encanta predicarles a ellos. Bueno, entonces tienes un llamado y tienes un don. Aparte de eso, sigo evangelizando a personas, no importa donde ellos me llamen, yo voy. Excelente. Lo hago con gusto, porque la gloria sea para Dios. Yo siento que Dios me da palabras ahí y no sé, yo a veces, o sea, mi Biblia es mi compañera que yo llevo todo el tiempo. Y entonces yo me siento bendecido por el Señor porque tengo todas esas cosas. Amén. Yo puedo hacerlo y además yo predico la palabra. Y entonces nosotros somos bendecidos de que tú estés aquí con nosotros también. Bueno, el Señor, ¿será que Él tiene algún propósito o algo mayor para mí? No sé. El Señor te lo revelará, ¿verdad? Claro. Pero yo sí te puedo decir una cosa, Marcos, y ahorita le quiero dar la palabra a Camila, pero sí te quiero decir una cosa, Marcos.
Siempre es para mí, ¿verdad? No todos tenemos que opinar igual, pero para mí siempre es bueno querer más, aspirar más. Sí. Y es genuino y está bien. Pero también te puedo decir que a los ojos del Señor, ninguno es más grande que otro. Así es. Claro, sí, por supuesto. Lo que dice Marcos, pastor, si se pone a ver, hermano Marcos, usted ejercita muchos dones con su trabajo. Así es. Dones funcionales, dones de operación. Usted sirve, usted enseña, usted anima, usted exhorta, profetiza porque da palabra de vida a través de la palabra profética. Claro. Usted está dando. O sea, muchos de estos dones que menciona justamente Romano son parte de la operatividad nuestra como siervos y lo usamos con liberalidad. Ahora, hay dones en los cuales Dios, como quien dice, pone esa semilla de pasión muy especial en la que algunos de nosotros o muchos de ustedes también se animan entonces a decir, bueno, Señor, yo sé que tú me quieres usar en muchas cosas porque la multiforme sabiduría del Espíritu da gracia a todos, pero hay algo en lo cual seguramente Dios tiene un llamamiento muy específico y este es otro tema, hablar del llamamiento, pero dice la palabra también que el llamamiento es irrevocable. Cuando nosotros entendemos nuestro verdadero llamamiento o nuestro principal llamamiento, entonces comenzamos con esa pasión a dedicarnos a madurar y ejercer ese oficio específico para el que Dios nos ha llamado. Pero eso no representa de que, fíjese que todo lo que usted hace engloba buena parte de lo que dice Romanos 12 y muchos de nosotros también lo hacemos. Así que gloria a Dios por eso. Pero siempre el Señor va a ponerle, como quien dice, el gramito extra a los que Él prepara y capacita. Amén, así es. Qué bueno, gracias por compartir eso. Vamos a continuar entonces. Tenía por aquí otro pasaje de... Ay, se me fue. ¿Dónde se me fue? Hermano, aquí en Romanos son 6 dones los que aparecen, ¿verdad? Nada más. Vamos a ver. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, misericordia. Son 7. 7 serían. Okay. Ok. Pero yo lo que quería hacerles ver originalmente era que aquí dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, yo quiero decirles una cosa, mire. Dios es trino, pero es uno. Y en realidad esto es simplemente aprender un poco de teología. Pero si me preguntas si es trascendente, mi respuesta es no. Pero sí es bueno uno saberlo para efectos de que a veces hablan de los dones de Cristo, los dones del Padre, los dones del Espíritu, para que usted sepa de qué están hablando. ¿Ok? Pero repito, para mí esto no es, porque es el mismo Dios, es el mismo Espíritu. Entonces no es trascendente. Pero se interpreta esto como los dones de Dios. Romanos. Efesios como los dones de Cristo y Corintios como los dones del Espíritu Santo. Es como se conoce teológicamente. Pero, repito, para mí, a la final, es lo mismo. Entonces, nada más para que lo sepamos. ¿Ok? Y hoy, pues, no sé dónde se me fue. Tenía por aquí un pasaje de Pedro. No, mentira. Cierro diciéndoles esto. En primer lugar, que este pasaje habla no solamente de los dones espirituales, sino que habla de lo que somos nosotros como una nueva criatura en Cristo. Ya hablé cuando comencé de la importancia de andar como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados, pero también a partir del versículo 17, Pablo habla aquí en Efesios sobre lo que es la nueva vida en Cristo y nos da una serie de instrucciones importantes que nosotros no debemos dejar de tenerlas nunca presentes. Y debemos saber que ya no podemos ser los mismos. Y aquí está este pasaje tan mencionado, repetido entre los cristianos, pero que nos cuesta mucho quizás asimilarlo y ponerlo en práctica, que es renovaros en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que aprender que tenemos que cambiar, sustituir nuestros pensamientos.
cambiar nuestra forma de pensar y ser renovados en nuestra mente, en el espíritu de nuestra mente. Y aquí es donde viene Pablo desarrollando que tenemos que vestirnos del nuevo hombre, desechando la mentira. No podemos dejarnos llevar por la ira. No se puede poner el sol sobre nuestro enojo. El que hurtaba, que no hurte más. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. No contristar al Espíritu Santo. No voy a profundizar en esto porque ya se nos acabó el tiempo. Pero quiero decirle que es extremadamente importante que asimilemos estas instrucciones que nos da Pablo en estos versículos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Sed benignos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por favor, yo les ruego, vayan y hagan la tarea. Tómense el ratito, edifíquense, bendíganse ustedes mismos, respondiendo esas preguntas y haciendo esa tarea que le pasamos allí, porque eso es para nuestra edificación en la palabra del Señor. Un ratito en la mañana, unos minutos. Yo sé que son solo unos pocos la hacen completa, algunos ni la miran. Tomémonos un tiempito para responder esa tarea, para estudiar esos capítulos, esos pasajes que compartimos allí, y créanme, va a ser de mucha bendición. Y yo solamente cierro ya con esto, y es que el Señor a todos nos da dones y a todos nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Por supuesto, para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, pero también nos da una misión, y esa misión está relacionada con nuestros dones. Hay un propósito. Dios nos creó para algo. Y lo más bonito, me gustó mucho lo que dijo el hermano Marcos, cuando él dice que él hace eso, y quizá uno utilizó estas palabras, pero nos dejó entender que lo que él hace lo disfruta plenamente. ¿Sí o no, Marcos? ¿Por qué lo disfruta plenamente? Porque Marcos ha encontrado su propósito de vida, ha hallado su propósito de vida. Y entonces eso hace que lo que él está haciendo lo disfrute y se sienta feliz haciéndolo. Y Dios tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros queremos encontrar nuestro propósito de vida, créanme, mire, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que me ha dicho a mí, yo quisiera encontrar cuál es mi propósito. Mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente me ha dicho, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi propósito de vida? Si quieres saber cuál es tu propósito de vida, tu propósito de vida está, creo que Mireya se está conectando. Voy a dejar que Mireya se conecte para que ella escuche esto también. Ella parece que pierde la conexión. ¿Ah? Sí, no, hermano, que con el hermano Marcos, ahí dice que uno de los dones de Romanos, dice el que tiene misericordia con alegría. Así es. Qué bonito es eso, Roberto. Así es. Así es. Entonces yo les decía que el propósito se encuentra cuando nosotros podemos conocer cuáles son nuestros dones. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Porque es decir, Dios no nos da los dones. Póngame atención lo que le voy a decir, bien importante. Dios no nos da los dones, Karen, para que sean una carga para nosotros. A ver, ¿me lo están entendiendo? Amén. El don no puede ser una carga. El don es algo que lo tenemos, pero es que lo llevamos con gozo, con alegría. Bueno, ustedes saben, yo tengo años enseñando la palabra. Nunca me han pagado por eso, pero yo lo hago. O sea, para mí es una bendición hacerlo. ¿Sí me entienden? A veces me siento cansado, a veces no quiero, a veces me provoca irme a acostar. O qué sé yo, u otra cosa. Pero créanme, me satisface, me llena para mí. Es decir, yo no puedo vivir sin esto. Porque esto fue lo que Dios me dio. Me dio también otros dones, pero este es uno de los que me dio. Y es parte de mi propósito. No lo es en un 100%, pero es una parte de mi propósito. Y cuando hallamos ese propósito,
hallamos gozo, felicidad, plenitud de vida. Sí me dejo entender lo que quiero decir. Todos tenemos dones y todos tenemos un propósito de vida. A ver, Karen, usted ha estado calladita. Cuénteme qué le ha parecido esta clase. Pues es que estoy muy atenta a lo que todo nos ha dicho. Por ejemplo, en cuanto a lo que acaba de decir, desde que yo conocí a Cristo, siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, darle clases a los niños. Yo empecé en cunero, se puede decir, a los chiquititos, y la hermana que estaba conmigo siempre me decía cómo trabajar con ellos, porque eran muy bebés desde 2 años. Entonces, cuando nosotros nos cambiamos de iglesia, llegamos a otra iglesia y yo tenía ese anhelo de seguir enseñando a los niños, de trabajar con los niños, pero no me sentía a gusto trabajando en esa iglesia, no sé por qué razones, pero entonces ya van 3 iglesias y ahorita en donde estamos, a pesar de que yo hubo un tiempo en que dejé de servir, cuando volví a empezar a servir, fue el deseo de volver a enseñar, entonces, y específicamente a niños, ¿no? Porque me gusta enseñarles y yo creo que parte de eso también es estarme preparando, porque ellos me enseñan y yo les ministro, ¿no? De la palabra. Amén. Pero siempre ese ha sido, más que otra cosa, o sea, anhelar trabajar con los niños. Qué bonito, ¿eh? Te gusta, te satisface, porque así trabaja el Señor. Dios nos lo da no para que sea una carga, sino para que sea un gozo. Y ese es un motivo de vida. Y por eso es que el cristiano no puede andar triste. El cristiano puede andar triste, bueno, ocasionalmente por algo, sí, porque todos pasamos por momentos. Pero el cristiano en general, en su vida, no tiene por qué andar triste, a pesar de las adversidades. Porque precisamente para eso Dios nos dio la fe y nos dio un propósito. Y ese propósito nos lleva a que, a pesar de las adversidades, de las dificultades, siempre miramos adelante sabiendo que hay un propósito para el cual Dios nos ha llamado, nos ha creado y nos ha llamado. Amén. Padre, gracias te damos por esta noche, por este tiempo tan hermoso. Hoy nos has edificado, para el Señor, con tu palabra, hablándonos de los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros, del propósito para el cual tú nos has creado y nos has llamado, Señor, y en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Te pedimos que tú nos ayudes a servirte cada día con mayor excelencia, Señor, glorificando tu nombre, edificando el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, Señor, siendo de bendición, Padre, ganando almas para tu reino, Señor, y viviendo una vida, Padre, conforme a tu voluntad agradable y perfecta. Hermano, les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los que me miran a través del YouTube, a través del Facebook. Sea la presencia de Dios en este día, en esta noche, con cada uno de ustedes, sea la presencia de Dios con tu hogar. El Espíritu Santo esté contigo, llenándote de sabiduría, de unción y revelándote y llenándote de gozo en ese propósito para el cual el Señor te ha llamado. Amén. Nos vemos la próxima semana.